Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: identificación de peligros químicos en instituciones prestadoras de salud. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia, seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a nuestros asistentes. Bienvenidos a este inicio de semana. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro seminario del día de hoy. Como es usual, vamos a comenzar con nuestra frase del seminario. Y voy a ponerlos en contexto desde el punto de vista de una reflexión. Ser cuidador implica ser capaz de ofrecer una adecuada calidad de vida a la persona enferma sin dejar de cuidarse a uno mismo. Esto es de Valeria Sabater, psicóloga social argentina. Y estos tiempos de COVID-19 nos han conducido a reflexionar y a darle una mayor relevancia a la seguridad y salud en el trabajo en los trabajadores del sector salud. Pero los trabajadores del sector salud siempre han estado expuestos a una gran cantidad de peligros que pues hasta ahora los estamos resaltando, por así decirlo, porque siempre han sido héroes. Ellos no son héroes en la pandemia solamente por todo el trabajo que han tenido en la pandemia, sino porque siempre han sido cuidadores y dentro de la ética y de la responsabilidad que tienen, pues el cuidado de la salud de las personas es muy importante. Y entonces, en ese orden de ideas, encontramos los protocolos de la Organización Internacional de Trabajo, que define a los trabajadores de la salud como personal crítico desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Y cómo estamos cumpliendo con esta responsabilidad que tenemos de estar detrás de esos héroes que les hemos denominado. Pero no es solamente denominarlos como héroes, sino realmente preocuparnos por ellos de una forma racional. En ese orden de ideas, este seminario ha sido construido en pos de la identificación de los peligros químicos en instituciones prestadoras de salud, pensando en los trabajadores de la salud o personal biosanitario, en su trayectoria o en sus actividades regulares, no solamente COVID-19, sino en las actividades regulares y en cómo la exposición a peligros químicos es una constante en el trabajo que ellos hacen y cómo podemos ayudarlos a cuidarse a ellos mismos como cuidadores. En ese orden de ideas, estamos en la sesión 14 de nuestra ruta de aprendizaje. ¿Por qué está en esta posición? Ya les voy a comentar. Pues tiene mucho que ver con lo enlazamos, perdón, con algunos de los tópicos que trabajamos la semana pasada en los laboratorios de calidad y ensayos de calidad e investigación. Pues en las IPS también encontramos laboratorios clínicos, que también es importante y los vamos a incluir, pero también tienen algo que ver con el sector farmacéutico en las centrales de medicamentos citostáticos, que ya los había mencionado, con el manejo de medicamentos vencidos, que también lo habíamos trabajado en el tema de residuos peligrosos,
y con otros aspectos que ya hemos tratado. Entonces, por eso este seminario está en este lugar y vamos a relacionar algunos de los temas que se han trabajado en seminarios anteriores. Para ello, pues debemos partir de los criterios en un primer momento, definir qué es bioseguridad y cuáles son los riesgos biosanitarios en sector salud. En un momento 2, identificar los peligros químicos en personal biosanitario, trabajadores de la salud, de acuerdo a las tareas realizadas. Y en un momento 3, proponer medidas de control para la gestión del riesgo químico en sector salud. Para ello, pues nuestro objetivo general es identificar los peligros químicos a los que está expuesto el personal biosanitario, trabajadores de la salud, acorde a las tareas que realicen en sus funciones laborales y las medidas de control a implementar en la gestión del riesgo. Es importante que identifiquemos claramente la población. Objetivo específico 1, caracterizar la exposición al riesgo químico en el personal biosanitario, trabajadores de la salud, establecer la peligrosidad de los productos químicos que utilice el personal biosanitario y en un tercer objetivo específico, proponer los controles para la gestión del riesgo acorde a la exposición identificada en el personal biosanitario. Antes de comenzar, como es habitual, vamos a dar espacio a nuestro sondeo de 3 preguntas. Por lo tanto, Lina nos va a acompañar en este sondeo. Lina, el micrófono es todo tuyo. Lina, ¿te encuentras? Sí, señor ingeniero, aquí estoy. Vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. En la identificación de peligros químicos en trabajadores de la salud, los grupos de exposición similar se determinan por A, cargo, médicos, enfermeras, personal de aseo, entre otros. B, área de trabajo y función realizada. C, productos químicos a los que está expuesto. O D, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Lean muy bien la pregunta y respondan por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 10% dijo cargo, médicos, enfermeras, personal de aseo, 10% área de trabajo y función realizada, 14% productos químicos a los que está expuesto y 67% todas las anteriores. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, las normas de bioseguridad para el personal biosanitario, trabajadores de la salud, se enfocan a la prevención del riesgo biológico a nivel universal, B, evitar enfermedades por agentes biológicos en enfermeras, C, prevención de riesgo químico como riesgo biosanitario, o D, prevención de riesgos en las IEPS. Seleccionen ahí nuevamente, por favor, la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. El 48% nos dijo la prevención del riesgo biológico a nivel universal, 11% evitar enfermedades por agentes biológicos en enfermeras, 31% prevención de riesgo químico como riesgo biosanitario y 11% prevención de riesgos en las IEPS. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La identificación de peligros químicos en personal biosanitario, trabajadores de la salud, debe incluir A, identificación de productos químicos por área de trabajo, B, la peligrosidad de los productos químicos utilizados, C,
la peligrosidad de los EPP en trabajadores de la salud o de todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 19% dijo identificación de productos químicos por área de trabajo, 7% la peligrosidad de los productos químicos utilizados, 3% la peligrosidad de los EPP en trabajadores de la salud y un 71% nos dijo que son todas las anteriores. Bueno, ingeniero Joseph, te dejo entonces para que por favor continúes. Lina, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y vamos a comenzar por definir criterios. Cuando estamos hablando de bioseguridad, estamos hablando, ¿qué se define como bioseguridad? La Organización Mundial de la Salud entiende por bioseguridad el conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud del personal. ¿De cuál personal? Del personal biosanitario, frente a riesgos biológicos, químicos o físicos a los que esté expuesto durante el desempeño de sus funciones. Tengamos en cuenta que desde el punto de vista del personal, del personal biosanitario, claro, tenemos en cuenta a los pacientes como una fuente de riesgo biológico para este personal. Pero dentro de las actividades que se ejecutan en pro de la seguridad del paciente, que está muy relacionado con todo lo que es el trabajo en sector salud. También debemos cuidar al paciente que no tenga efectos adversos. Y parte de esos efectos adversos están las operaciones de desinfección y limpieza, precisamente para bajar la carga biológica debido a muchos aspectos, no solamente a COVID-19, porque es que ahorita lo convertimos todo en COVID-19. No, siempre han habido, desde hace mucho tiempo han habido bacterias de interés nosocomial. Cuando hablamos de nosocomial estamos hablando del nosocomio, es decir, los hospitales y todas las entidades de salud antes se llamaban nosocomios, porque esto empezó por las enfermedades nosocomiales, que son las enfermedades del sistema respiratorio. Pero entonces, cuando hablamos de esas bacterias, estamos hablando de un estreptococo o estamos hablando de estafilococos, estamos hablando de diferentes bacterias, de diferentes entes o entidades biológicas que tienen un nivel de afectación importante y estamos hablando de infecciones de origen hospitalario, estamos hablando de septicemias y otros, que requieren unos procesos de desinfección y limpieza de alto nivel. En ese orden de ideas, pues estamos hablando que las personas también están expuestas a estos agentes químicos, precisamente por esas actividades de desinfección de limpieza o físicos, ¿sí? Estamos hablando de vibraciones, ruido. Hablemos, ahorita cuando definamos claramente al personal biosanitario, entonces vamos a ver un poquito más allá de precisamente estos riesgos físicos, solo a modo de conocimiento, no de profundización. Entonces estamos hablando de iluminación, estamos hablando de radiaciones no ionizantes, de radiaciones ionizantes, que el siguiente seminario lo vamos a trabajar precisamente enfocado a estos temas de radiación ionizante. También debemos hablar de temperaturas extremas, cuartos fríos y otros autoclaves que también se utilizan en esterilización, en operaciones de esterilización. Hablamos de vibración en lo que son odontólogos y otros. Entonces, démonos cuenta que la bioseguridad no va enfocada solamente a la prevención del riesgo biológico, sino a la prevención del riesgo biológico, químico o físico al que esté expuesto durante el desempeño de sus funciones, precisamente este personal. Si vemos el manual de bioseguridad de laboratorio, solamente de laboratorio, estoy poniéndolo como ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud,
En la parte 4, cuando habla de las técnicas microbiológicas apropiadas, habla también de las operaciones de desinfección y limpieza y habla de la seguridad química como parte de lo que es este manual de bioseguridad. Entonces, es ahí vamos resolviendo una de las primeras preguntas, donde en la bioseguridad incluimos los mecanismos o las medidas de control para la prevención del riesgo químico como parte de esos criterios de bioseguridad. Cuando hablamos del personal biosanitario, hablamos del personal biosanitario teniendo en cuenta médicos, odontólogos, enfermeras. Cuando hablamos de enfermería, hablamos de enfermeras jefes y auxiliares de enfermería. Y debemos tener total claridad en las funciones, porque es que aquí hablamos de grupos de exposición similar. Entonces, no podemos hablar de forma indiscriminada de enfermería como un grupo de exposición similar, porque las enfermeras jefes tienen unas funciones y las auxiliares de enfermería tienen otras funciones, pero están dentro del grupo de enfermería. De la misma forma que hablamos de bacteriología, hablamos de bacteriólogas y hablamos de técnicos de laboratorio. Hablamos de nutrición, terapias, pero también hablamos de otros trabajadores relacionados. Técnicos de patología, los que están en los laboratorios, todos estos trabajadores que ayudan a la conservación de tejidos para toda una serie de actividades que se utilizan, también dependiendo del tipo ¿de qué? De hospital y los servicios que tenga el hospital, los servicios habilitados. Hablamos de camilleros, precisamente porque también están asociados a la recolección de residuos y bueno, a toda una serie de aspectos que también, donde también está presente la exposición a sustancias químicas y sobre todo personal de servicios generales. El personal de servicios generales es la población que está más expuesta. ¿Y por qué decimos que es la población que está más expuesta? Porque cada trabajador tiene una función. Y si bien cuando hacemos actividades de desinfección, limpieza y demás, pues tenemos claros los productos que se utilizan, es el personal que menor información tiene, porque es precisamente su nivel de formación, es, digamos, bajo las condiciones de Colombia, no es muy alta. Entonces, es donde nos debemos enfocar mayor en esa prevención para darle la información que requiere frente al uso de los productos químicos a los que está expuesto, mientras a diferencia de los trabajadores de la salud que tienen una formación sofisticada y una formación académica alta. Sin embargo, también precisamente por esa formación hay muchas veces unos cambios culturales bastante interesantes desde el punto de vista práctico de frente a la toma de conciencia de los peligros a los que están expuestos. Otro aspecto muy importante y muy relevante es la definición dentro de esos grupos de exposición similar a las IPS o a los hospitales. Ya hablamos de hospitales, de los hospitales escuelas. Entonces, en los hospitales de escuela vamos a tener población que es población fija, pero vamos a tener también estos estudiantes de especialidades médicas que de acuerdo a la normatividad actual, a las diferentes resoluciones, estos estudiantes son estudiantes trabajadores o trabajadores estudiantes porque tienen una prestación de servicios asistenciales como parte de su formación, pero también tienen una función laboral. Entonces es importante, es muy importante identificarlos dentro de los grupos de exposición similar como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No solamente a los trabajadores de la salud, sino también a estos estudiantes de especialidades médicas y a lo que son internos, que son médicos que están en formación en sus últimos niveles de formación, y los otros estudiantes de medicina de 19º para abajo, que también tienen una prestación de asistencial, pero están dentro de esas actividades laborales, por así decirlo, como parte de su formación académica.
Y en ese orden de ideas entramos directamente a la caracterización del peligro desde el punto de vista de los laboratorios clínicos y también de los laboratorios donde hay un procesamiento de muestras de tejidos vivos. ¿Qué encontramos en estos laboratorios? Encontramos silol, que es utilizado en la gran mayoría de los laboratorios de anatomía patológica para el procesamiento de las muestras, junto al formaldehído y junto a otros colorantes. Formaldehído, dejamos un seminario totalmente específico para hablar de formaldehído precisamente por los usos y demás. Pero pues también el silol es uno de los solventes que se utiliza de forma importante en esta conservación de tejidos. Tenemos colorantes y tinturas que existen de varias clases, se utilizan para hacer visibles tipos particulares de bacterias o estructuras celulares. Estamos hablando de precisamente cuando hay esa caracterización de infecciones y hay, bueno, diferentes situaciones que se presentan. Entonces encontramos que las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas y demás. Y todo esto requieren o están asociadas a unas técnicas microbiológicas donde los colorantes se convierten en parte importante de la técnica. Los colorantes que más se utilizan son la eosina y el azul de metileno, entre otros, porque hay más colorantes, para estas técnicas microbiológicas. En hematología se utiliza el cianuro de potasio. Sin embargo, este compuesto se ha venido disminuyendo, se ha ido disminuyendo el uso de este producto químico por el cambio tecnológico. Entonces se está haciendo un reemplazo por tecnologías modernas para el conteo hematológico y esto disminuye el uso del cianuro de potasio en todo el componente hematológico. Y también tenemos el bromuro de etidio, que el bromuro de etidio es utilizado en los laboratorios de biología molecular para detectar, marcar y visualizar las secuencias de ADN y ARN, que también lo mencionábamos cuando hablábamos la semana pasada de los laboratorios de investigación. El bromuro de etidio está dentro del grupo 2 de la IARC y se reemplaza por kits moleculares de genética para la amplificación de ciertos segmentos de ADN. En quirófanos, pues en quirófanos tenemos varios aspectos. Tenemos anestésicos, los gases más comúnmente usados incluyen el óxido nitroso, el alotano, el isoflurano, el desflurano y el pseudoflurano. ¿Dónde está la exposición? La exposición está en la liberación de estos gases o de pequeños volúmenes de estos gases en los procesos anestésicos que se dan precisamente en las salas de cirugía. También tenemos los humos quirúrgicos por electrocauterización, cirugía láser, bisturí electrónico. Y también tenemos por los procesos de desinfección de alto nivel de superficies, materiales y equipos que están presentes en las IPS y que, como les decía, requieren unos protocolos bastante exigentes, teniendo en cuenta precisamente la fuente de riesgo biológico que tenemos en este tipo de espacios. Cuando hablamos del óxido nitroso, entonces vamos a mirar desde el punto de vista de efectos, pues hay una excitación de vértigo, somnolencia, hay descoordinación a la concentración mayor del 50%, que se produce por anestesia clínica a altas concentraciones y estas altas concentraciones pueden causar asfixia y muerte por falta de oxígeno. Entonces, no solamente estamos pensando en el efecto adverso, como les decía, desde el punto de vista de la seguridad del paciente, sino también de cómo el anestesiólogo y todo el personal que está en la sala de cirugía puede estar expuesto a este tipo de gas cuando están realizando los procesos, todos los procesos que tienen que ver con la anestesia. Tenemos los anestésicos halogenados que les mencionaba anteriormente. Estamos hablando del alotano, el isoflurano. Cuando hablamos de anestésicos halogenados, estamos hablando de compuestos químicos que tienen flúor, cloro, principalmente dentro de su composición química. En este caso estamos hablando de flúor, compuestos fluorados, y genera confusión, vértigo, náuseas y somnolencia. El óxido nitroso puede causar una congelación grave y los anestésicos halogenados, cuando hablamos de puede causar congelación grave en dermis,
o sea, puede generar lesiones en dermis, a nivel de dermis, y los anestésicos halogenados va a generar sequedad y enrojecimiento ocular. Cuando hablamos de humos quirúrgicos, estamos hablando de toda una gran cantidad de agentes químicos detectados en esos humos quirúrgicos. Entonces, para no leerles todos, vamos a resaltar algunos, como es la acroleína, el acetonitrilo, el benzaldehído, el benceno, el etano, el eteno, el formaldehído, que ya les he mencionado, el metilpropanol, el metilfenol, el sileno, entre otros. Todos estos compuestos, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a encontrar compuestos hidrocarbonados, es decir, que tienen carbono e hidrógeno y oxígeno en sus compuestos. Y algunos son lineales, estamos hablando, por ejemplo, del etano y del eteno, son cadenas lineales de carbonos que tienen dobles enlaces. ¿Y por qué les menciono esto? Porque estos compuestos son muy parecidos a compuestos que tenemos al interior de nuestro organismo. Cuando hablamos de los compuestos de los carbohidratos, estamos hablando que son compuestos que necesitamos para nuestro metabolismo. Hablamos de harinas, hablamos del arroz, hablamos de la papa, es decir, compuestos que tienen carbohidratos, azúcares, carbohidratos que son necesarios para nuestro metabolismo. Pero hay algunos de estos compuestos que son parecidos a esos compuestos que necesitamos, a esos carbohidratos, ¿sí? Que son compuestos también lineales. Y otros que son compuestos cíclicos. ¿Qué quiere decir compuestos cíclicos? Que son como anillos que tienen radicales y tienen otras moléculas que se parecen mucho a estos carbohidratos o a estos compuestos que necesitamos para nuestro funcionamiento normal. Y como la química todo funciona por afinidad, estos compuestos que son afines y se parecen a los que necesitamos para nuestro normal funcionamiento, entran y los sustituyen, engañan al organismo. Y es ahí donde empezamos a tener dificultades desde el punto de vista de la intoxicación, tanto aguda, subaguda o crónica. Entonces, es importante tener en cuenta estos agentes químicos o los agentes químicos que se producen en los humos quirúrgicos. Desde otro punto de vista, cuando hablamos de desinfección, tenemos que tener total claridad en los protocolos de bioseguridad de definir qué tipo de material es, porque de acuerdo al tipo de material, asimismo, el agente desinfectante que vamos a utilizar. Cuando hablamos de materiales críticos, hablamos de aquellos que están en contacto con tejidos o cavidades estériles y torrente sanguíneo deben ser esterilizados. Cuando hablamos de la esterilización, estamos hablando de esterilización química, esterilización por calor y también estamos hablando de esterilización por UV. Usualmente, en lo que es IPS, instituciones prestadoras de salud, vamos a encontrar dos tipos de esterilización. La esterilización por calor, es decir, autoclave, y la esterilización química. En la esterilización por calor, pues estamos hablando que es una olla a presión, que son los autoclaves. Los autoclaves son similares a ollas a presión, que tienen unas condiciones de temperatura y presión por un tiempo definido. Y se pone el material a esterilizar, se le dan estas condiciones de temperatura, presión y tiempo para bajar la carga biológica de forma segura. Pero definitivamente hay equipos que no pueden ser esterilizados para el calor y hay elementos y materiales que tampoco se pueden ser esterilizados con calor. Entonces empezamos a hablar de esterilización química y es ahí cuando empezamos a hablar de agentes desinfectantes. Hablamos de materiales semicríticos, aquellos que entran en contacto con mucosa intacta del paciente, deben someterse a desinfección de alto nivel. Y materiales no críticos, aquellos que están en contacto con piel intacta, deben someterse a desinfección. Cuando hablamos de agentes desinfectantes y desinfección, estamos hablando del agua oxigenada, que es simple y llanamente peróxido de hidrógeno, donde el peróxido de hidrógeno es un compuesto corrosivo en piel e irritante. Entonces, ya empezamos a hablar del agente desinfectante y lo que le causa en la piel.
Cuando hablábamos de desinfectantes, que empezó toda esta ola de uso de desinfectantes por COVID-19 y demás, les mencionaba el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada en las diferentes concentraciones. Cuando estamos hablando en el tema de desinfectante biológico, lo podemos encontrar a un 10 o un 20%, pero a nivel industrial lo vamos a encontrar a un 50%. Este uso de peróxido de hidrógeno a un 50% va a generar quemaduras importantes en piel. Y el peróxido de hidrógeno es parte de la mezcla que se constituye en el ácido peracético, que es uno de los agentes que se utiliza en las desinfecciones de alto nivel. En las desinfecciones de alto nivel vamos a encontrar que el ácido peracético es una mezcla de ácido acético y peróxido de hidrógeno, donde el ácido acético, ¿qué es el ácido acético? Piensen en el vinagre. Vinagre es ácido acético al 10%. Entonces, estamos hablando del ácido peracético, una mezcla ácido acético en un 40-50%, un peróxido de hidrógeno también en un 50%. Y están en solución acuosa. Y además se utiliza porque es biodegradable y no es corrosivo para metales ni tóxico para el ambiente. Sin embargo, es una solución altamente irritante y corrosiva para piel, porque es que cuando estamos hablando de la corrosión o de lo corrosivo, tenemos que diferenciarlo en el peligro físico y el peligro a la salud. Un material o un producto químico puede no ser corrosivo para metales, pero en este caso, como el peróxido de hidrógeno, es corrosivo para piel. Tenemos también otro elemento que se utiliza, o otro producto químico que se utiliza para desinfecciones de alto nivel, que es el óxido de etileno, que es un gas que debe ser utilizado bajo estrictas medidas de seguridad que minimicen la exposición del personal. Es altamente tóxico y declarado cancerígeno, IARC grupo 1B, y se usa en materiales termolábiles. ¿Qué es un material termolábil? Es un material que por encima de 56 grados empieza a desintegrarse. Entonces se utiliza óxido de etileno bajo unas condiciones totalmente específicas, en cámaras herméticas, por unos tiempos ya determinados en los protocolos, precisamente para hacer esa desinfección de alto nivel y no dañar el material o el equipo que pues, está en uso. Y el glutaraldehído, que es un desinfectante de alto nivel, se utiliza principalmente en material destinado a endoscopias. Estamos hablando de los colonoscopios, los broncoscopios y otros aparatos o materiales no resistentes al color. Entonces, piensen en cuando han escuchado que alguien le hace una endoscopia o les han hecho endoscopias, que es lo más desagradable que hay en la vida. Pero además del sesgo y del comentario pues, que les acabo de hacer, es la invasión, porque es un procedimiento invasivo, donde hay un tubo que entra precisamente como una sonda que entra a verificar precisamente si hay lesiones o no en los tejidos, en la parte de, sobre todo la endoscopia, estamos hablando de sistema digestivo. Y es un contacto, como su nombre lo indica, que corresponde a un material semicrítico, porque entra en contacto con mucosa intacta del paciente, pero se debe someter a procedimientos de desinfección de alto nivel con un glutaraldehído, un óxido de etileno o un ácido peracético. ¿Cuál utilizamos? Y entonces ahí ya tenemos que empezar a hablar de control del riesgo. En control de riesgo estamos hablando que hay un proceso de reemplazo del producto químico. Cuando hablamos de reemplazo de producto químico, estamos hablando de control de uno de los primeros controles, sustitución. Entonces, no estamos eliminando el riesgo, porque eliminar el riesgo sería utilizar el autoclave o la esterilización por calor para eliminar la carga biológica de todos los elementos. Ahí estaríamos hablando de eliminación y tenemos que entrar a evaluar cuáles materiales no críticos o cuáles materiales semicríticos podemos someter a estos procesos de esterilización con calor.
Pero en los materiales críticos o semicríticos que también tienen que son termolábiles o que no se pueden exponer precisamente porque son máquinas, equipos y demás, sobre todo en máquinas y equipos, que no se exponen a calor, pues ¿cuál de los tres agentes es lo que debemos utilizar? El óxido de etileno es el que tiene un mayor reemplazo, es decir, el que se está utilizando cada vez menos, precisamente por esta característica de ser cancerígeno, y se están utilizando otros, principalmente el glutaraldehído o el ácido peracético. Pero esto, y estamos hablando de la sustitución, es decir, estamos disminuyendo el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador. Pero el glutaraldehído también es un agente químico que es corrosivo, que es irritante y que tiene peligros a la salud, precisamente por órgano blanco. Y el ácido peracético, como les decía, que es corrosivo a la piel e irritante y también tiene otra peligrosidad. Entonces, démonos cuenta que es ir reemplazando los productos químicos que generan un mayor peligro para la salud para cumplir con nuestro objetivo, porque es que nunca podemos perder de vista el objetivo. El objetivo de la desinfección es bajar la carga biológica. Y para bajar la carga biológica necesariamente es importante o es fundamental utilizar agentes desinfectantes. Y finalmente hablamos de medicamentos citostáticos pues como les decía la semana anterior, cuando hablábamos de farmacéuticos, de equipos farmacéuticos, hablábamos de los medicamentos citostáticos como sustancias químicas que son cancerígenas, que son mutagénicas, que son teratogénicas y demás, que tienen una afectación en personal sanitario que los está dosificando o que está aplicando. Entonces tenemos como fuente la nota técnica de prevención 740 que nos habla de la exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario y tiene todo un esquema de sala de preparación de citostáticos con 3 zonas diferenciadas que podemos ver en esta imagen. Tenemos cabinas de extracción, también tenemos cabinas de saneamiento biológico, es decir, para preparación, todo lo que son las cabinas de flujo laminar, que les comentaba precisamente la semana anterior, de no confundir las cabinas de flujo laminar con las cabinas de extracción. Y estamos hablando de una zona blanca, de una zona estéril, precisamente también asociado a todo lo que son las dietas parenterales. Y a través de una esclusa y de puertas, lo estamos pasando a esta zona de dosificación y de recepción para su entrega. Entonces, la construcción y los procesos de sanitización de estas áreas también estamos hablando que hay un impacto importante desde el punto de vista del uso de agentes de desinfección y limpieza de alto nivel, que también tienen unos niveles de peligrosidad muy altos. Es importante las cabinas de extracción, como les mencionaba en el seminario anterior, mantenimiento de las cabinas, el cambio periódico de los filtros, el uso de elementos de protección personal respiratorio, que es muy importante, además de manos y también algunas veces en cara, y el manejo de residuos. En manejo de residuos tenemos otros temas bien interesantes, que son los materiales con los cuales se construyen las bolsas en las cuales van los elementos, biberones, también los tubos, también las túbulas, que son las túbulas, como esos tubos tipo acordeón que encontramos en muchos de los equipos, sobre todo de las UCIs. Tenemos que esos materiales a base de PVC también tienen unas sustancias que se llaman bisfenol A, donde el bisfenol A precisamente es un compuesto que tiene una afectación a nivel sistémico en piel y que su ingreso al organismo también puede generar efectos a la salud al mediano y largo plazo en órganos blancos específicos para este tipo de sustancias. Y finalmente vamos a hablar de guantes.
¿Por qué es importante hablar de guantes? Es importante hablar de guantes porque, pues dentro de muchos otros, estamos hablando que en personal sanitario se identifica el uso de guantes de látex con polvillo, precisamente para la atención de pacientes a todo nivel, como demuestra de laboratorios clínicos, en los triage, en urgencias, en consulta externa, todo lo que es personal salud está utilizando los guantes de látex. Pero el látex es una fibra natural que se extrae precisamente para la producción de muchos elementos. Estamos hablando que el látex se utiliza en guantes, pero también se utiliza en preservativos, pero también se utiliza como cobertura en muchos otros elementos. Y ese látex, ese compuesto natural, es un alérgeno. Es decir, por su uso repetido o por su uso constante, puede generar alergias y vamos a encontrar dermatitis de contacto en personal que lleva algún tiempo utilizando este tipo de guantes. Además de eso, los guantes también muchas veces por la sudoración, como les decía en algún momento, entonces los guantes no resbalan fácilmente. Por eso es que diseñan o les ponen talcos o polvillo a este tipo de guantes, lo cual es totalmente inconveniente desde el punto de vista del riesgo químico para el trabajador de la salud, porque precisamente este polvillo lo que hace es aumentar la sudoración y esa sudoración, pues con el polvillo, este polvillo se humedece porque es higroscópico y empieza a llamar y empieza a aumentar los tiempos de residencia y a aumentar lo que es la aparición de hongos y otros entes biológicos en manos. Entonces vamos a tener una dermatitis no solamente desde el punto de vista por contacto químico, sino vamos a también tener unas dermatosis desde el punto de vista de la presencia de hongos y demás en uñas, en piel, etcétera, en personal de la salud. Desde otro punto de vista, vamos a tener una resequedad en las manos, porque lo que hace el polvillo es precisamente, al ser higroscópico, es atrapar la humedad natural en las manos. Y al atrapar la humedad natural de las manos y que la piel necesita, entonces va generando esa resequedad que va aumentando y que pues va a hacer que la piel se torne quebradiza. Otros elementos u otros, me voy a volver un poquito desde el punto de vista de lo que es la infraestructura de las diferentes áreas de las IPS. Estamos hablando que tanto a nivel de laboratorio como a nivel de salas de cirugía y otros, vamos a tener gases medicinales. En los gases medicinales, por ejemplo acá, en laboratorios y en otros gases medicinales estamos hablando de oxígeno. El oxígeno medicinal tiene una composición diferente al oxígeno industrial. Es un oxígeno más puro que tiene un enriquecido. También hay unas mezclas de aire-oxígeno. Vamos a encontrarlo como central de gases. Y esa central de gases se convierte en un peligro desde el punto de vista físico, o sea, los peligros físicos que tienen estos gases. El oxígeno es un comburente, no es un combustible, es un comburente, pero en presencia de llama, pues se vuelve altamente peligroso y más un gas comprimido que está generando un gas comprimido que por la presencia de fuentes de calor tiene una expansión y más cuando estamos hablando de oxígeno, que pues la zona se vuelve altamente, altamente peligrosa desde el punto de vista del índice de combustibilidad. Y en ese orden de ideas tenemos que hablar de los residuos. ¿Qué residuos se generan acá? Perdón. ¿Qué residuos se generan en las salas de cirugía? ¿Qué residuos se generan en los laboratorios? ¿Y qué residuos se generan de forma general en las IPS? Entonces encontramos que usualmente encontramos peligros biológicos y peligros ordinarios, pero no le damos ese lugar y no establecemos de forma clara los residuos químicos que se generan. Entonces, cuando estamos hablando de las bolsas del suero,
de las bolsas de sangre, de pues cuando hay uso de sangre o transfusiones, de las bolsas, de todo lo que son los equipos de venoclisis, de, bueno, todo este material. Este material es material PVC que tiene, como les decía, estos materiales bisfenol, ¿sí? Que son precisamente que les dan esa característica de disminuir la porosidad y demás. Y se convierten en peligros, en residuos peligrosos por su contaminación o por su impacto contaminante desde el punto de vista del medio ambiente. También tenemos en laboratorios lo que son los residuos fisiopatológicos. Pero entonces estamos hablando que esta conservación de tejidos y demás vienen contaminados de manera importante de silol, de formaldehído, de colorantes y tinturas, y se clasifican solamente como productos de riesgo biológico. Pero estos residuos biológicos también tienen una carga contaminante desde el punto de vista químico importante. Entonces, es ahí a donde uno empieza a mirar, bueno, ¿lo clasifico como residuo biológico o como residuo químico? No, toca identificarlo de las dos formas, como un residuo químico y un residuo biológico, es decir, un residuo peligroso por carga contaminante química y carga contaminante a nivel biológico. ¿Para qué? Para hacer la destrucción totalmente correcta, la disposición desde el punto de vista del gestor ambiental. Y es ahí cuando hablamos de nuestros grupos de exposición similar. Hablamos de nuestros trabajadores de la salud, ¿sí? De acuerdo al área de nuestros ayudantes, perdón, de nuestros ayudantes de servicios generales en la recolección de residuos, el apilamiento, el acopio, perdón, de residuos peligrosos, la recolección, la acumulación, el acopio de residuos peligrosos. Estamos hablando también de la exposición que ellos tienen a estos desinfectantes de alto nivel. Y también a residuos de medicamentos y medicamentos vencidos. Mientras que cuando hablamos de la función como tal del médico, precisamente para el establecimiento de estos grupos de exposición similar, pues lo vemos más en lo que son anestesiología y la exposición a humos quirúrgicos, mientras que odontología tiene exposición pues, a materiales que se utilizan en lo que son resinas. Ahorita no podemos hablar de materiales de mercurio porque las amalgamas las retiraron hace muchos años del mercado, pero el que utilicen otro tipo de resinas no significa que se eliminó el riesgo, sino que se sustituyó el riesgo por el uso de otro tipo de componentes químicos. Y hablamos de enfermería desde el punto de vista de la administración de medicamentos, que como les decía, los medicamentos también tienen efectos adversos para la salud. Y es ahí donde llegamos a los mecanismos del control de riesgo. En el control de riesgos, pues debemos, como les decía en lo anterior, definir los grupos de exposición similar para poder caracterizar de forma correcta el peligro y la exposición al peligro químico de acuerdo a las funciones y los cargos. No podemos hablar indiscriminadamente de cargos. Es que los médicos tienen peligro químico por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa. No, porque no es lo mismo el médico, el cirujano estético, que tendrá una exposición a humos quirúrgicos diferente a lo que es el médico internista, donde el médico internista tiene una mayor exposición, o el cirujano, perdón, o el neurocirujano que tiene una exposición a peligros biológicos diferente, ¿sí? Y la exposición a productos químicos es menor. Estamos hablando de personal de enfermería. El personal de enfermería, como les decía, el auxiliar de enfermería, cómo está dosificando. Porque si bien la enfermera, el personal de enfermería es quien dosifica los medicamentos, es también el contacto con los residuos de medicamentos, sobre todo de estas bolsas que se utilizan para suero y otros elementos. Entonces, ¿cómo es el manejo de estos elementos y la caracterización química de esos envases? Usualmente uno tiende a pensar que como son envases poliméricos, no tienen ningún riesgo para el trabajador, cuando no es cierto. Precisamente los residuos
que quedan al manejar este tipo de elementos, tengamos en cuenta que están en contacto con líquidos, pues también va a generar una exposición por dermis al trabajador. Hablamos de controles de ingeniería, la ventilación, sobre todo en salas de anestesia. En salas de anestesia se requiere que haya un reemplazo. Hay unos sistemas de extracción, ventilación para el reemplazo por volumen. Ahí uno lo define por volumen. Si es una sala de cirugía voy a hablar unas dimensiones que no corresponden, pero para ponerles un ejemplo. Por ejemplo, es de 6 por 4 por 3 de alto. Entonces estamos hablando que el volumen de la sala es 6 por 4, 24, que es el área superficial, por el alto, que son 72. Estamos hablando de una sala de 72 metros cúbicos que debe tener un reemplazo 4:1, es decir, 4 veces ese volumen de aire por hora. Entonces vamos a tener un reemplazo y debemos tener enfocar los equipos de extracción ventilación no solamente por el entorno a la seguridad del paciente, sino también a la seguridad de los trabajadores de la salud. Estamos hablando de anestesiología y personal de salas quirúrgicas que se constituirían en otro grupo de exposición similar. Como les decía, el reemplazo de productos químicos, sobre todo en las actividades de desinfección de alto nivel, los elementos de protección personal. Este es un tema súper delicado, porque es que el látex, como se pudieron dar cuenta, o como les mencioné en una diapositiva anterior, también se convierte en un peligro químico para el trabajador. Entonces debemos estar muy juiciosos y tener unos seguimientos médicos desde el punto de vista de la inspección visual, del reporte del trabajador, de la presencia también o de hacerle baterías de alergias a los trabajadores de forma permanente para ir identificando esa posible presencia de alergias precisamente por el látex y reemplazarlo por los guantes de nitrilo. Como les digo, usar en lo mayor posible guantes de látex sin polvillo, sin talcos. Esto va a proteger mucho más la vida de las manos de los trabajadores. O sea, imagínense la importancia que tiene las manos en los cirujanos, en las personas que hacen toma de muestras de laboratorio, que uno va a que le tomen que le saquen sangre o que le tomen una muestra de sangre, dicho de forma técnica bonita, la importancia que tienen las manos de los trabajadores de la salud para nosotros como pacientes. Cómo realmente les ayudamos a cuidar sus manos dándole los elementos de protección personal correctos. En sala de cirugía pensamos solamente en darle el elemento de protección respiratoria desde el punto de vista del tapabocas, desde el punto de vista biológico, pero no estamos pensando desde el punto de vista químico. Si bien es cierto, tenemos restricciones, no le vamos a dar a un cirujano una media cara con cartuchos por temas ¿de qué? Por temas de la función que hace y la contaminación del paciente. Pues ahí no nos aplican los elementos de protección personal, pero sí nos aplica una máscara respiratoria, no el tapabocas, sino una máscara respiratoria que le dé una mayor protección al trabajador, además de la importancia del control de ingeniería desde el punto de vista de la ventilación y sobre todo los procedimientos de trabajo seguro, tanto en laboratorio como en lo que son los procesos de desinfección de alto nivel y la capacitación a los trabajadores precisamente en el uso seguro, en la utilización segura y en la manipulación segura de productos químicos. No solamente hablamos de almacenamiento, sino estamos hablando de la toma de conciencia de todos los trabajadores de la salud a diferentes niveles, precisamente desde también pensándolo desde la academia. Porque es que muchas veces, si en la academia, teniendo en cuenta que tenemos estas poblaciones de estudiantes y especialistas en formación expuestos, pues debemos enfocarlo precisamente esa toma de conciencia de los peligros a los que están expuestos para que en su vida futura, como profesionales ya tratantes, como médicos tratantes, tengan esa conciencia del peligro al que está expuesto y también se cuide de una forma responsable. Muchísimas gracias para todos. Quiero entonces volver a este sondeo de estas 3 preguntas iniciales
y les agradezco muchísimo por su atención y por su participación en este seminario. Lina. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa, así que vamos con el sondeo y la primera pregunta. En la identificación de peligros químicos en trabajadores de la salud, los grupos de exposición similar se determinan por A. Cargo, médicos, enfermeras, personal de aseo. B. Área de trabajo y función realizada. C. Productos químicos a los que está expuesto. O D. Todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 12% dijo cargo, médicos, enfermeras, personal de aseo, 9% área de trabajo y función realizada, 8% productos químicos a los que está expuesto y el 71% nos dijo todas las anteriores, ingeniero. Miremos que efectivamente el área y el cargo es lo que me define el grupo de exposición similar. No es lo mismo la exposición a productos químicos y la identificación de utilización de productos químicos en el laboratorio, donde vamos a tener diferentes trabajadores de la salud, que por ejemplo en las salas de cirugía. Los peligros químicos, claro, pero es que los peligros químicos están asociados al área y el cargo. Y cuando uno habla de grupos de exposición similar, se va desde la identificación de peligros, de la matriz de peligros GTS45. La matriz GTS45 la construimos por áreas y cargos. Entonces, si bien hay una identificación de peligros de productos químicos que utilizan, como tal, esto construye la información base para definir el grupo de exposición similar sobre áreas y cargos. La respuesta correcta es la B. Área de trabajo y función realizada. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Las normas de bioseguridad para el personal biosanitario, trabajadores de la salud, se enfocan a la prevención del riesgo biológico a nivel universal. B. Evitar enfermedades por agentes biológicos en enfermeras. C. Prevención de riesgo químico como riesgo biosanitario. O D. Prevención de riesgos en las IEPS. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 53% nos dijo la prevención del riesgo biológico a nivel universal, 6% evitar enfermedades por agentes biológicos en enfermeras, 32% prevención de riesgo químico como riesgo biosanitario y 9% prevención de riesgos en las IEPS. Ingeniero. Es la prevención de riesgo químico como parte de los riesgos biosanitarios. Les quiero recordar una de las primeras diapositivas. La OMS entiende por bioseguridad el conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos o físicos. Los riesgos químicos hacen parte de los riesgos biosanitarios. No hablamos de bioseguridad únicamente como riesgo biológico, sino hablamos como riesgo biosanitario, biológico, químico y físico. La respuesta correcta no es la A, sino es la C. Prevención del riesgo químico como parte de los riesgos biosanitarios. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por la aclaración y vamos con la tercera y última pregunta.
La identificación de peligros químicos en personal biosanitario, trabajadores de la salud, debe incluir A. Identificación de productos químicos por área de trabajo. B. La peligrosidad de los productos químicos utilizados. C. La peligrosidad de los EPP en trabajadores de la salud o de todas las anteriores. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 15% dijo identificación de productos químicos por área de trabajo, 7% la peligrosidad de los productos químicos utilizados, 1% la peligrosidad de los EPP en trabajadores de la salud y el 77% nos dijo todas las anteriores, ingeniero. Efectivamente, la respuesta es todas las anteriores, en la cual debemos incluir de forma importante la peligrosidad de los EPP en trabajadores de la salud desde el punto de vista de la exposición a los guantes de látex y a los guantes de látex con polvillos en lo que son las dermatitis de contacto y las dermatosis. Perfecto, bueno, ingeniero Joseph, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre. Bueno, esperamos verte en una próxima ocasión. Lina, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y es importante que trabajemos y que cuidamos la salud de nuestros trabajadores de la salud, que es muy importante más hoy día en todos estos temas de COVID-19. Así es, ingeniero, que tengas un buen día y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.